Listo, entonces, estábamos trabajando el día de ayer momento lineal, ¿no? ¿Quién me puede decir qué era el momento lineal? Recuerden el que era el momento lineal, ¿cómo yo puedo definirlo? ¿Qué entendieron acerca del concepto? Profe, es una especie de movimiento consecutivo con unas proporciones y unas medidas similares entre sí, que es como que en esos distintos lapsos se repite constantemente. Sí, sí. Creo que te refieres a la conservación, ¿no? Que el momento se Sí, la conserva. conservación del movimiento. Exacto, sí, listo. Entonces era más o menos como justo eso, ¿no? Voy a copiar acá el título, momentum, aparece a veces en algunos libros. Hoy tengo el internet como todo extraño. Todo está todo extraño. Listo. Entonces, ¿qué hablábamos? Hablábamos básicamente de la construcción de la energía. Resulta ser que la energía es como un aspecto, una propiedad que tienen todos los cuerpos que existen, todos los cuerpos que se mueven, todos los cuerpos que interactúan, pues tienen una propiedad que se conserva, ¿no? Esa es como la cuestión. Resulta ser que más allá de ser algo, ese algo se conserva siempre, o sea, no importa si acá movemos ciertas cositas, si estas otras varían, la energía se conserva en un sistema. Y eso lo podemos ver desde, pues, con bastantes fenómenos, pero empezamos a trabajar el momento lineal para trabajar, para entender un poquito esa conservación de la energía, ¿no? Entonces habíamos dicho que el momento lineal, uy, ¿qué está sucediendo? Un momento lineal, mentira. Listo. Que se denota con la letra P. P es bueno, la letra que denota el momento lineal y está dado por la multiplicación entre la masa y la velocidad, ¿no? La masa y la velocidad. Entonces, cuando yo tengo esas dos magnitudes de un cuerpo, cuando yo conozco su masa y sé cuál es su velocidad, pues voy a entender que hay un momento de movimiento, un momento lineal. ¿Por qué es lineal? Porque en este momento pues no nos interesa cómo pensar en cuando da curvas, ¿no? Recuerden, cuando hay una curva, una onda, pues ya implican los ángulos, ¿no? Ya tenemos que tener en cuenta los ángulos de variación. Entonces, por el momento no, por el momento solamente estamos pensando en algo que es totalmente lineal, recto. Entonces, bueno, básicamente todo surge desde que el momento se conserva. Está principalmente en los choques, ¿no? En los choques siempre sucede. Entonces, por ejemplo, les decía ayer, cuando un cuerpo tiene mucha masa, pero poca velocidad, pues asimismo puede tener el mismo momento lineal que algo que sea chiquito, pero que vaya muy rápido, ¿no? Era como el ejemplo que les da con una pared, o por ejemplo, si nos choca un carro es muy diferente, por ejemplo, pensemos nos va a chocar un carro, ¿no? ¿Cuál nos hará más daño? ¿Será que nos hace más daño un carro tipo volqueta o un carrito tipo Hot Wheels? Digamos que van a la misma velocidad, ¿sí? Pero ¿cuál nos haría más daño? La volqueta. La volqueta, ¿cierto? ¿Por qué nos haría más daño? Pues porque a pesar de... Dime. Exactamente, exactamente, porque a pesar de que pueda que ambos vayan a la misma velocidad, ¿sí? Tengan la misma cantidad de velocidad, hay un cuerpo que tiene mayor masa. O sea que al tener mayor masa, pues está acumulando más momento lineal, ¿sí? Y al acumular más momento lineal, pues asimismo, en el momento en el que choque, pues pasa lo de la conservación de la energía, ¿no? No se crea ni se destruye, se transforma, se transfiere, se transmite, como pasa con el calor, como lo hablamos el año pasado con el calor, que pues en sí el calor termina siendo calor
cuando se transfiere, antes de transferirse es energía térmica, pero cuando yo tengo esa energía térmica y la paso a otro cuerpo, es cuando hablo de calor. Pasa lo mismo con el momento lineal. El momento lineal, bueno, va a estar el cuerpo, pero hasta que ese cuerpo choca, es que transfiere su cantidad de movimiento, transfiere su movimiento, que depende de la masa y la velocidad. Entonces, si yo tengo dos cuerpos de exactamente la misma velocidad, pero hay uno que tiene mayor masa, pues ese va a tener asimismo mayor cantidad de movimiento. Y pasa lo mismo al revés. Pasa lo mismo al revés. Por ejemplo, si hay una volqueta enorme, ¿sí? Pero esta volqueta tiene una velocidad muy chiquita y me toca, bueno, de pronto sí me podría hacer daño, pero no más daño que una bala, por ejemplo, una bala que es chiquitica, pero que va a una velocidad totalmente enorme, ¿no? Eso sí me podría hacer mucho más daño. Entonces, la cuestión acá es que lo que se piensa el ser humano es como, bueno, dime. Hola, ahí lo escucho ya, ya, que estaba súper petado el micrófono. Ah, listo. Básicamente sí, o sea, difiere como tal la velocidad que tenga un objeto porque aunque su masa sea extremadamente grande, pues digamos que creo que depende un poco más de la velocidad a la que va, a la que va y pues digamos si tenemos en cuenta el ejemplo anterior, si es una misma velocidad y ya ahí sí ya variaría más de la masa que tiene el objeto como tal Exactamente. entonces. Exactamente. O si lo ponemos al contrario también, o sea, si tenemos dos cuerpos de la misma masa, digamos, vamos a pensar en la bala, porque es el ejemplo más claro, como más evidente, que en el cual lo podemos evidenciar. Imagínense que yo tengo dos balas de la misma masa, pero entonces yo cojo una de esas balas y se las lanzo así encima, con la fuerza de mi mano. Pues de seguro les caerá y ya no les pasará nada. Y otra cosa es ya cuando se dispara con una pistola, pues, con un rifle, pues que ya tiene una velocidad totalmente mayor. Entonces ya vemos como la cuestión es acá no es de masa, no es de velocidad, sino es del conjunto de esas dos. Masa y velocidad me generan a mí el complemento de la cantidad de movimiento que termina siendo la energía que está acumulando el cuerpo. ¿Sí? Entonces nuestra energía no depende solamente de qué tan grandes somos, sino de qué tan veloces somos, ¿sí? De qué tan rápido, qué tanta velocidad tenemos en nuestros movimientos para acumular esa energía, ese momento, ¿no? No es que el momento y la energía sean lo mismo, pero si queremos entender la energía, debemos entender cada una de sus partes. Una de sus partes es ese momento, que se refiere a la energía que acumula un cuerpo cuando se está moviendo y que depende también de su masa, ¿no? Muy parecido a la ecuación de energía cinética, que ya luego veremos, porque surge de acá, surge de entender el momento. Ya cuando yo entiendo el momento, me doy cuenta que se conserva, yo puedo decir como, bueno, yo puedo explicar la energía, el concepto de energía, por medio de entender el momento. ¿Listo? Entonces, algo muy importante que hablábamos era que se conservaba. El momento se conserva. ¿Sí? Resulta ser que en un choque, pues en la cantidad de momento que tú lleves, eso se lo vas a transferir por completo al otro cuerpo y pues por eso básicamente suceden los choques. Los choques son esa transferencia que hay de energía de un cuerpo a otro, de momentos entre un cuerpo y otro. Se conserva. ¿Listo? Entonces, si tenemos dos momentos, dos situaciones, digamos, en el mismo sistema, podemos decir pues que la cantidad de movimiento que está al principio va a ser la misma de la cantidad de movimiento que está al final. Eso es algo fundamental que debemos tener en cuenta. Bueno, digamos que uno va a ser inicial y dos en este caso pues va a ser la cantidad final de movimiento. La cantidad de movimiento se va a conservar. ¿Listo? Recuerden que igual esto es en cuestiones teóricas un poco ideales, porque en la vida real pues no es que se conserve al 100%, siempre va a haber escapes, ¿no? Siempre la fricción y demás se va a llevar una cantidad de energía, pero como tal el fenómeno de la transferencia sí me demuestra a mí una conservación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hemos aplicado esta ley de conservación del momento? Entonces, voy a realizar acá un ejercicio. Pensemos acá en las dos bolitas, ¿sí? Entonces estas se van a chocar. Resulta que la bolita 1 tiene una masa 1, digamos la masa de la bolita 1 es de 5 kilogramos y la velocidad que lleva es de
10 metros sobre segundos. ¿Sí? Se va a chocar de frente con esta bolita de acá, que pues tiene una masa que no conocemos, no conozco, sé que es menor, pero no sé cuánto es su masa. Y tengo la velocidad, entonces esta bolita va, pongámosle a 7 metros sobre segundos, va más lentica, o sea, evidentemente esta bolita chiquita, a pesar de tener menos masa, también tiene menor velocidad. Eso quiere decir que evidentemente va a tener menor cantidad de movimiento. Al tener menor cantidad de movimiento que el otro cuerpo, eso quiere decir que cuando choquen, esta bolita de acá va a adquirir, obviamente, la dirección, su vector va a cambiar, ¿no? Como esta está más grande y aparte va más rápido, tiene mayor cantidad de movimiento, pues cuando golpeen, es evidente saber que lo que va a pasar con esta bolita es que va a coger la dirección que, pues, que traía la más grande, digamos la 1, ¿no? Y esta es la 2. Pero entonces, listo, yo ya entiendo el fenómeno. Sí, yo ya sé que la bolita grande, aparte lleva más velocidad, entonces pues tiene mayor cantidad de movimiento. Cuando golpea la Aunque, bolita, profe, dime. pues ahí también sería una cosita y es que correspondiente al cambio del vector de la bolita 2 por la fuerza y la velocidad de la bolita 1, eso resultaría en que esta adoptara la misma velocidad, la misma aceleración al momento del rebote, pero con una pérdida de este mucho más rápida, debido a que este no posee las mismas características de velocidad y de masa que posee la número 1. Por eso la pérdida, aunque se va a preservar por unos pequeños momentos, la misma velocidad o una velocidad similar a la de la esfera 1, al momento de volverá con esa velocidad, pero la pérdida será mucho más veloz. Claro que sí, Geray, tienes absolutamente toda la razón. Eso sucede. Cuando la bolita 1 va a chocar con la otra, pues así mismo le va a transferir y la va a impulsar en el vector pues que lleva su trayectoria y aparte también con la velocidad que lleva. Exacto, lo devuelve con la velocidad que ésta trae. Claramente pues va a haber una resistencia, ¿no? No quiere decir que entonces esta bolita igual tiene su masa, tiene una velocidad, se va a resistir igual al movimiento, ¿no? Siempre. Siempre recuerden que en toda causa tiene una resistencia. Entonces, obvio, va a haber esa resistencia que, digamos, no va a querer, no la va a mandar por completo con su velocidad, pero en algún momento, en un instante de tiempo, sí será así, hasta que luego empiece a disminuir y se empiece a frenar. Listo, perfecto. Ya entendemos el fenómeno, eso es lo que pasaría, eso es lo que nosotros vemos en nuestra realidad, vemos que funciona, que tiene sentido. Pero entonces resulta que yo quiero saber esta masa, yo quiero saber la masa 2. O sea, yo ya sé la masa 1, sé la velocidad que lleva, sé que la segunda bolita va a una velocidad de 7 metros sobre segundos, pero necesito saber su masa. ¿Cómo hago yo para conocerla si no conozco más datos? O sea, yo podría decir como, bueno, a partir de lo de la cantidad de movimiento, ¿cierto? Pues si P es igual a M por B y yo conozco B, pues podría despejarlo. Pero la cuestión es que acá no conozco la cantidad de movimiento. Entonces no tengo de dónde despejar. O sea, tendría dos incógnitas y solo conozco un dato. Entonces no podría ahí sacar como tal el resultado. Es en estos casos cuando vamos a utilizar la ley de la conservación. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que la cantidad de movimiento del sistema cuando ellos choquen, va a ser la misma, porque es que esta también le va a dar su cantidad de movimiento. Lo que les digo, se lo va a dar en forma de resistencia, pero se lo va a dar. Eso quiere decir que este de acá se va a frenar. Ambos cuerpos, a pesar de que lleven diferentes cantidades de movimiento, al final van a terminar con la misma. ¿Sí? Como están interactuando, a pesar de que esta venga con su masa y con su velocidad, y esta también venga con su masa y su velocidad propia, cuando chocan, ambas se transfieren su cantidad de movimiento. Obviamente la que tiene más, pues va a impulsar a la otra, obvio, le va a hacer cambiar su dirección, pero no quiere decir que esta no haga nada, no se resista y que no le afecte también, porque la va a frenar. Evidentemente cuando se choque, pues listo, la disparará lejos, pero esta por ese mismo choque va a perder velocidad y se va a ir frenando, va a perder esa energía que transfirió, ¿cierto? Entonces la energía se conserva. Siempre, a pesar de que este sea más grande, más pequeñito, se va a conservar la energía finalmente. Entonces, yo cómo planteo acá la solución, yo puedo decir que mi cantidad de movimiento 1, pues de la de este cuerpo, o sea, masa 1 por velocidad 1, va a ser finalmente igual
que la masa 2 por la velocidad 2, ¿cierto? Al final del recorrido, al final de, digamos que al final del choque, vamos a terminar en que ambos cuerpos terminaron con la misma energía. Así este fuera más chiquito y este más grande, al final terminan con la misma energía. Entonces yo puedo igualar estas dos. Puedo decir que al final estas dos son iguales. Ya después de que entiendo eso, ya después de que, bueno, comprendo eso, puedo plantear mis ecuaciones. Entonces, bueno, acá yo ya tengo más datos que conozco. A partir de esto, yo ya puedo despejar una cantidad. Entonces, yo ya puedo decir acá que listo. Entonces, la masa 1 es de 5 kilogramos por la velocidad 1, que es de 10, ¿cierto? 10 metros sobre segundos, va a ser igual a la otra cantidad de movimiento, o sea, van a quedar exactamente igual. Entonces, la otra simplemente va a ser m, pues que no, eso es la que no conozco, va a ser mi variable, por la velocidad 2, que es de 7 metros sobre segundos. Ahí está planteado. Entonces acá yo tengo mi cantidad de movimiento 1, mi cantidad de movimiento 2. Yo ya sé que esas van a ser iguales, ¿cierto? Entonces a partir de eso, pues yo las puedo despejar. ¿Qué hago? Multiplico estos dos, ¿cierto? 5 por 10, eso me da 50, igual a m por 7. Y acá, ¿cómo hago para despejar esa m? Pues la pasas a dividir al otro lado. ¿La m? ¿Paso la m a dividir al otro lado? El 7, pues. El 7, perdón. El 7. Exactamente. Sí, porque la m es la variable. Tienes razón. Exactamente. Entonces, a mí lo que me interesa saber es este valor de m. Sí, es lo que me interesa saber. Entonces, pues acá lo que me estorba es el 7. Acá el 7 está multiplicando. Eso quiere decir que lo va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar 50 dividido 7. Va a ser el valor de m. ¿Cuál es? Ay, no tengo calculadora. Ayúdenme ahí. 50 dividido 7. ¿Cuánto me da eso? Profe, me da 7,14. 7,14. 7,14. Listo. Ahora, esto ya nos dice muchas cosas del fenómeno. Nos dicen como, no, mira, tu dibujo está mal, tu dibujo está mal. Para que, bueno, acá me faltó la unidad, kilogramos. Tu dibujo está mal porque en tu dibujo no se está conservando la cantidad de movimiento. Para que se conserve la cantidad de movimiento, tu masa debe ser, tu masa debe ser de 7.14. Si se dan cuenta de lo que está sucediendo, entonces acá lo que me dice es, la única forma de que se conserve la cantidad de movimiento es que esta masa sea antes más grande que la otra. Eso quiere decir que no era más chiquita, era más grande. Tenía que ser más grande. Esa era la única manera de que se conservara la cantidad de movimiento. Si se dan cuenta, ¿por qué? Pues porque como esta está más chiquita pero tiene más velocidad, pues esta al tener menor velocidad debía tener mayor masa. ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces yo puedo plantear muchas cosas y decir muchas cosas, pero ya cuando voy a hacer la matemática es que me dice como, no, resulta que acá es donde se ve la conservación. Para que haya una conservación de cantidad de movimiento, debemos equilibrar esas magnitudes. ¿Listo? Ahora sí yo ya sé, listo, ¿qué pasa? La bolita no era tan pequeña como pensaba, porque si no, no se conservaba, no se alcanzaba a conservar O sea, de por sí la masa de la segunda era predominante. Y digamos que lo que contrarrestaba esto era la velocidad, lo mismo que dijimos en el ejemplo anterior. Exactamente, era justo eso. Entonces vean cómo finalmente la matemática le termina dando la razón a la teoría en la cuestión de, claro, la energía y la cantidad de movimiento se va a conservar. La energía y la cantidad de movimiento se va a conservar, perfecto. Pero hay que tener en cuenta unas reglas. Y es el hecho que para conservarse, como lo decía Juan, se debe compensar, se debe nivelar estas dos magnitudes. O sea, si yo por este lado tengo una gran masa, Exacto, una tiene que predominar en algún caso. De por sí. exactamente. Entonces, la única forma para que esta cantidad de movimiento
se mantenga equilibrada para que estos dos lleguen a su choque y se transfieran la misma cantidad de energía, sería pues de la única forma en que la segunda masa tiene que ser más grande que la primera. Entonces, la hipótesis inicial de que listo, vamos a pintar esta masita más pequeña, no tendría sentido porque matemáticamente nos demuestran cómo violaría la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces, acá podemos darnos cuenta pues que todo se necesita estar nivelado, todo se necesita balancearse para que finalmente esa conservación se dé. ¿Listo? No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, chicos, chicas. Creo que No, profe, todo claro. Listo. Entonces, tomen los apuntes corriendo porque nos quedan como 2 minutos. Esperen, voy a detener esto.